Ya estamos. Un poco complicadillo. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del último libro de Laura, donde los árboles cantan. Bueno, yo soy Ana Prieto, soy la responsable de comunicación de SM, y conmigo está también Berta Márquez, que es la editora del libro, y Laura Gallego, a quien todos conocéis. Yo quería hacer una pequeña presentación de Laura, que a estas alturas ya es un poco complicado decir algo que no sepáis, pero bueno, porque es un poco lo que es Estila, pues vamos a decir unas palabritas sobre ella. Como sabéis, Laura Gallego García nació en Guard de Poblet, en Valencia, el 11 de octubre del 77, con lo cual la semana que viene cumple 34 años, su cumpleaños. Ha estudiado Filología Hispánica, especializándose en literatura, y ahora continúa haciendo el doctorado, trabajando en una tesis sobre el libro de caballerías Belianís de Grecia, de Jerónimo Fernández, publicado en 1579. De esta tesis podemos decir que sale en parte la inspiración para la historia que desarrolla en este libro. En 1999, con solo 21 años, recibió el premio El Barco de Vapor por Finis Mundi. Fue su primer galardón y el comienzo como escritora profesional. Volvió a hacerse con este galardón en 2002 con La leyenda del rey errante, creo que son libros que todos conocéis. Desde entonces ha publicado un total de 30 libros, que se dice pronto, entre los que se encuentran algunos como Crónicas de la Torre o la saga de Memorias de Idún, que también de todos de sobra conocido. Tiene títulos traducidos a 16 idiomas, ha alcanzado el 1.000.000 de libros vendidos solamente con los títulos publicados en nuestra editorial en SM, y cuenta con 32 referencias vivas en nuestro catálogo. Esto puede sonar un poco extraño porque tiene 30 libros y 32 referencias, pero nosotros aquí contamos con los diferentes tipos de libro que, bueno, son Memorias de Idún o Crónicas de la Torre, que están en diferentes versiones, o los cómics de Memorias de Idún, o sea, tenemos diferentes. Al total son 32 referencias. Con 33 años, Laura Gallego ha obtenido en 2011 el premio Cervantes Chico, que es todo un reconocimiento por su trayectoria en el campo de la literatura infantil y juvenil. El galardón, otorgado desde el año 1992 por el Ayuntamiento de Alcalá, junto con la Asociación de Libreros y Papeleros de la ciudad, nació con el objetivo de potenciar la literatura infantil y juvenil para dotarle del reconocimiento que se merece. Creemos que es un merecido galardón para Laura. También este año ha recibido la placa de plata. No sé si hay algún problema. La placa de plata es un reconocimiento que otorga la editorial SM a los libros que alcanzan la cifra de 100.000 ejemplares vendidos, que nos parece considerable, teniendo en cuenta que las tiradas de literatura infantil y juvenil suelen ser de alrededor de 5.000 ejemplares. Este año ha recibido este premio por La leyenda del rey errante. Algunos datos o una pequeña pincelada sobre sus aficiones y preferencias. Su libro favorito es La historia interminable, lo sabéis porque lo he dicho 1000 veces, pero Laura ha leído muchísima literatura fantástica, tanto para jóvenes y adultos como grandes clásicos, y es también aficionada a la ciencia ficción. Además le gustan los cómics, la música y los videojuegos. Tiene muchas otras aficiones, pero bueno, son cosas que muchas veces ella cuenta en su web para sus lectores, todos lo habéis leído. Y bueno, creo que con este recorrido más o menos os he contado lo que ya sabíais de Laura, pero que había que recordarlo. Y nada, sin más, le dejo la palabra a Berta, que nos va a hablar un poquito más de su obra. Bueno, la verdad es que Ana lo ha resumido todo muy bien y toda la carrera de Laura. Yo solamente quería destacar que otra de las grandes aportaciones de Laura Gallego a la literatura infantil y juvenil, aparte de todos los libros que ha escrito, es que ha sido la pionera en crear comunidades de lectores en torno a sus libros. La primera persona que se lanzó a hacer algo así, bueno, que está en muchos de su foro y así, y bueno, eso sobre todo a través de las nuevas tecnologías y con muchísima dedicación y mucha pasión. Y eso, pues allí se
se reúnen lectores, fans, incluso aspirantes a escritores. De hecho, muchos de los, bueno, prácticamente todos, menos uno creo, de los ganadores del premio Jordi Sierra y Fabra para jóvenes escritores vienen del foro. Con esto, pues eso, solamente quería recordar que la importancia de la actividad como escritora de Laura, y que explica pues toda esta expectación que estamos viviendo ante la nueva novela que se presenta hoy y que sale a la venta el próximo viernes, día 14 de octubre. A ver, yo como editora del libro pues podría decir infinitas cosas buenas de la novela, pero estaría un poco feo. Entonces os voy a leer la opinión de algunos lectores privilegiados que nos han hecho llegar a la editorial y que también son muy interesantes. Por ejemplo, Jane Mayuk, de la Universidad de Valencia, después de leer el libro, dijo que era un relato de aventuras que recuerda a Stevenson, Scott o Dumas, una moderna novela de caballería donde Diana, Uri, Lobo, Oki e incluso Robian crecen hasta transformarse en los amigos que añoras cuando llegas a la palabra fin. La mejor novela de Laura, sin duda. Óscar Mencía, de Diario de Tiramilla, dice que para los amigos de la fantasía, para los que prefieren el realismo, esta aventura os atrapará y no volveréis a mirar a los árboles de la misma forma. Un precioso canto al amor sin fronteras, una historia enternecedoramente mágica, una pluma fantástica, culpable de un ritmo al compás de la respiración de los árboles, toda suerte de aventuras y unos personajes de los que no podremos desprendernos fácilmente. ¿Pensabais que no quedaban trabas al amor por explotar? Laura Gallego nos sorprende con la mágica aventura de todos que estábamos esperando. No he leído un cuento de hadas igual de la mano de esta ducha narradora. Jorge Gómez Soto, escritor y bloguero, es un poco más escueto pero muy tajante, y dice que en esta historia hay momentos, situaciones y personajes que te atraviesan como una piedra. Y dicho eso, os dejo a Laura, que os va a contar todo lo que queréis saber sobre su libro. Muchas gracias. Pues buenos días, muchas gracias a todos por venir, por estar aquí en la presentación de Donde los árboles cantan. Mi nueva novela, ¿qué puedo decir de ella? Pues hace ya tiempo que se hizo pública la sinopsis de que trataba el libro, pero bueno, pues lo voy a recordar. Es una historia de aventuras ambientada en un mundo medieval, en un reino medieval imaginario que se llama Nortia, y la protagonista es Diana, la chica esta que aparece en la cubierta, tan doncellín, con su vestido medieval, sus pelos largos y todo eso. Efectivamente, al principio de la novela es una chica tal cual como se llama en la portada, es una dama, es una doncella que ha sido educada para ser pues, la perfecta esposa del perfecto caballero. Y es un destino contra el cual ella al principio no se revela porque casualmente la van a casar con su amor de la infancia, con Robian, que es digamos, el hijo de un duque, es muy guapo y apuesto y se conocen los dos desde eran niños y están muy enamorados. Su vida es idílica, ella también es la hija del duque y todo ha resultado muy sencillo, pero bueno, al principio de la historia aparece la amenaza de los bárbaros del norte que los bárbaros de las estepas que preparan la invasión. Y ahí es cuando el padre de Diana y su prometido se ven obligados a marchar a la guerra. Bueno, pues ahí, a partir de ahí es el destino de ella y su vida cambiará para siempre porque se verá obligada a sobrevivir a un ambiente pues, y a unas circunstancias a las que no está acostumbrada, ¿no? Dentro de la historia también cobra mucha importancia la leyenda sobre el lugar donde los árboles cantan, el Gran Bosque. Es un bosque inmenso del cual pues, no se sabe, del cual nunca ha vuelto nadie, se cuenta. Y se cuentan muchas historias acerca de este bosque, pero hay una en concreto que relata un juglar al principio de la novela que va a ser importante para lo que va a suceder después. Es una novela de aventuras, ambientada, como digo, en un universo medieval, tiene sus toques de fantasía, naturalmente, pero en principio yo creo que tiene como dos partes. La primera parte es más de aventuras, digamos más clásica, la segunda parte ya entra el elemento fantástico con más fuerza. Y yo diría que este libro son tres historias en una. Por un lado está la historia de Diana, que es la que se nos presenta al principio, la de la doncella obligada, digamos, a cambiar de vida radicalmente.
Por otro lado está la historia de Uri, que es un personaje que aparece más adelante, que tiene mucho misterio, pero que no vamos a desvelar aquí. Y las vidas de ambos se cruzan, un poco por casualidad, y se trenzan con la tercera historia de la novela, que es la historia de Nortia, del país donde ellos viven. Y bueno, al final todo resulta estar entrelazado de una manera que no voy a desvelar porque, por no quitarle misterio y emoción de la historia, ¿no? Es una novela independiente, no tiene continuación, no es el comienzo de ninguna saga. Y bueno, creo que se nota también con el final, que es un final bastante cerrado. ¿Qué más puedo contar del libro? Pues es un libro que tiene muchísimas referencias literarias. Como comentaba Ana antes, digamos, la primera inspiración de la novela surgió de la tesis doctoral en la que estoy trabajando. Es una edición de un libro de caballerías. Y bueno, pues trabajando en este libro apareció tuve que trabajar en una escena que me llamó mucha atención y que, digamos, está un poquito recogida en este libro, pero digamos que le he dado la vuelta, ¿no? Porque evidentemente los libros de caballerías estaban escritos la mayoría de ellos desde la perspectiva masculina, los héroes eran siempre hombres, había alguna mujer caballero por ahí, pero pocas. Y esa escena en concreto a la que me refiero, que se ve recogida en el libro, está contada desde el punto de vista de la doncella, ¿no? De la mujer. Entonces, pues, en este libro no solamente hay alusiones a los libros de caballerías, sino también pues, digamos, a toda la literatura, a muchos elementos de la literatura medieval, sobre todo a lo que es la novela caballeresca, no sé, a la literatura artúrica del siglo XII, hay también referencias a los juglares, a la poesía de corte, hay una serie de elementos que realmente no han sido conscientes, no han sido intencionados, pero a medida que iba escribiendo el libro me fue surgiendo porque supongo que debido a mi formación como filóloga y como lectora también no lo se puede evitar. También hay referencias a la novela de aventuras del siglo XIX y hasta hay por ahí una escena que cuando terminé de escribirla pensé, me recuerda muchísimo un poema Garcilaso. Pero por eso pienso que de alguna manera es de todas las novelas que he escrito quizás es la que pueda encontrarse, en la que puedan encontrarse más referentes a la literatura clásica, ¿no? Pero sigue siendo una novela de aventura, sigue siendo una novela juvenil que bueno, espero que, sobre todo, que encuentre los lectores que nos lleve hasta este mundo imaginario, hasta este reino de Nortia y bueno, pues que se emocionen con la historia y con los personajes igual que he hecho yo al escribirlos, porque bueno, pues, aparte de Diana hay otros personajes que pienso yo con los cuales el lector pues, puede conectar de una manera especial. Aparte de este misterioso Uri que os comentaba, pues está Oki, el juglar, que aparece solo en muy contados momentos de la novela, aparece al principio, al medio y al final, pero todas las veces que aparece deja caer pistas y cuenta cosas que, bueno, que digamos que aunque lo que él cuenta son historias y leyendas, vale la pena prestarle atención, ¿no? También está otro personaje importante, es Lobo, que es un personaje que aparece también desde el primer capítulo, es un montaraz que vive en las montañas, es el primero que advierte de la llegada de los bárbaros y que más adelante tendrá una relación especial con Diana que ya se verá a lo largo de la novela. Y no voy a seguir hablando del libro porque preferiría que la gente descubriera qué más cosas, qué más sorpresas aguarda a través de sus páginas. Espero que los lectores disfruten con él y bueno, pues que eso.